platicar mucho sobre la parte de que casi nunca hablamos mucho de los árboles, de su diseño y demás, pero realmente el bonsai no es un bonsai si no pensamos en la parte del contenedor. El contenedor, maceta, recipiente, tiesto, etcétera, puede ser de tanta importancia y en algunas culturas, por ejemplo, la cultura japonesa, en el evento más importante que es el Kokufuten, la maceta juega el mismo papel de importancia y relevancia que el árbol. Muchos árboles que se ven a veces expuestos a la Kokufuten y decimos, ah, pues este árbol no es tan bueno, pero no le estamos dando el valor que tiene la maceta en la que está presentado. Y muchas veces tienen macetas históricas de un gran valor, de una gran antigüedad, que es la razón por la cual se están presentando. Entonces, las macetas son uno de los factores principales para hacer y establecer que el diseño completo con el árbol tenga una validez adecuada como forma de arte. Pero para entrar un poquito más el tema, pues vamos a platicar aquí con José que nos dé sobre el tema. Buenísimo, buenísimo. Gracias. La verdad, primero que nada, agradecer a la FELAP por la oportunidad bueno, hablar un poco acá y dar mi visión, porque hablando de, digamos, estética y todas estas cosas, algo muy particular, algo muy subjetivo. Quisiera primero que nada aclarar eso, que lo que voy a hablar ahora acá es un poco mi visión, mi experiencia con el tema del bonsai y las macetas. Así como dice Enrique, hay algo importante en el tema bonsai, que de hecho la traducción, así como ya, bueno, la conocemos de los libros y todo, la traducción de bonsai es el árbol en maceta o cultivado en maceta. Entonces, ya de por sí, el concepto bonsai nos obliga a que haya un contenedor que tiene, o sea, que contiene el árbol, donde se cultiva el árbol. Entonces, ese contenedor es indispensable para que el bonsai entre dentro de lo que es el concepto bonsai. Ahora, muchas veces, no sé, por ahí a lo mejor les suene familiar esto, se dice que la maceta viene a pasar como un marco, haciendo la analogía con la pintura, viene a ser como el marco de la pintura. Yo no estoy muy de acuerdo con esa visión, porque es como restarle un poco de importancia, cuando en realidad yo pienso que es algo muy 50-50. O sea, es tan relacionado, tan necesario una cosa en la otra, que no se puede decir que una importe más que la otra. Es claro sí que muchas veces, digamos, los libros, hemos escuchado también que la idea también es que la maceta no avasalle al árbol en cuanto a su impacto visual o su manera de llamar la atención, porque resulta que entonces después le quitamos ¿no?, al árbol importancia, pero es precisamente eso, no quitar importancia ni de un lado ni del otro. Tiene que haber un match, tiene que haber armonía entre las dos cosas, y eso solamente se consigue cuando le damos igual peso a las dos cosas y buscamos ese equilibrio. Entonces, para entrar un poco en el tema cerámica, yo estuve hablando con Leo antes de la charla y toda la cosa, porque estamos viendo cómo plantearla. Más que contenedores en general, les puedo hablar más del tema cerámico, que es a lo que yo estoy dedicado ahora, ¿no? Entonces, porque si nos vamos a contenedores, tenemos también las ramas naturales, las rocas, un montón de cosas que también entran dentro del concepto de bonsai, y en realidad son cosas un poco más, son cosas naturales que no están manipuladas, están fabricadas a un proceso cerámico, ¿no? Entonces yo les puedo hablar un poco más de lo que es cerámica, lo que es la maceta, el oficio cerámico de fabricar una maceta para un bonsai,
pensada bajo unos principios estéticos que ayuden a hacer ese match, a poder enlazar maceta-árbol y que el resultado como composición sea algo estéticamente, digamos, enmarcado dentro de lo que son las estéticas que ya vamos a hablar. Entonces, hay algo importante. Si nosotros queremos hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la estética japonesa, inmediatamente nos vemos obligados a abordar temas que por ahí no tienen mucho que ver con un bonsai, o sí. Hablamos de, por ejemplo, el wabi-sabi, la ceremonia del té y muchísimas otras artes y oficios que dentro de la cultura japonesa y oriental fueron creándose, ¿me entiendes? Fueron haciendo una amalgama que va construyendo esos principios estéticos que ellos tienen tan arraigados. ¿Por qué digo que se va construyendo? Porque en sí esto es algo que se construye. Si yo les hablo, por ejemplo, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Si yo les hablo de wabi-sabi, por ahí a lo mejor ustedes lo leyeron en algún libro, o en un folleto, o en alguna clase con un maestro que se los nombraron, o lo que sea. Sí, lo podemos estudiar, lo podemos hablar, podemos decir que cuál es su origen histórico, con la ceremonia del té, el wabi y el sabi en realidad aparecieron como términos diferentes en diferentes momentos de la historia, pero después hubo un momento en el que se unieron para formar parte de un solo concepto. Entonces, y todo esto va muy relacionado a la ceremonia del té y al camino del té. Y está muy relacionado también a la religión budista y shintoísta, que son los que mayormente se amalgamó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo que se construye, es precisamente eso. Les doy un ejemplo. Nosotros podemos estudiar eso, pero en realidad no lo tenemos incorporado. O sea, así como, digamos, hay diferentes culturas alrededor del mundo y diferentes regiones, cada cultura va construyendo unas nociones de estética diferentes. No sé si han escuchado hablar en alguna ocasión de que la estética es subjetiva. Sí, pero no es estrictamente propia del individuo. O sea, no es que a mí me gusta, no sé, este vaso me gusta y yo decido que me gusta y me parece bello, ¿no? Este vaso. Pero eso no es completamente mío, ¿me entiendes? No es completamente del individuo. Si a mí algo me parece bello, seguramente viene dado, viene influenciado por toda mi trayectoria de vida, toda la interacción que tuve con la cultura donde vivo. Entonces, ahora, dentro de esa construcción, que evidentemente sucede de diferentes formas, dependiendo del lugar geográfico y la cultura, dentro de esa construcción también hay un espectro. No es listo, a los japoneses a todos les gusta tal, a los occidentales todos les gusta, a los europeos todos les gusta, no, a los latinoamericanos a todos les gusta, o sea, la cumbia, no, mentira. Hay un espectro, hay un rango dentro de esa cultura que da un espacio para que los diferentes individuos tengan, ¿cómo se dice? Diferentes gustos, diferentes sensibilidades a las cosas. Y eso va dado también por las experiencias de vida de cada quien dentro de la cultura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo es una construcción es porque tanto la cultura occidental y las estéticas que nosotros manejamos, la cultura occidental, son una construcción como la oriental. También es una construcción de
su cultura, su religión, cómo ellos ven la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, un niño japonés, que ahora todo esto está tocado, todo esto que yo les estoy diciendo está tocado por la globalización y por esta velocidad con la que la información viaja alrededor del mundo, que hay interacciones entre las culturas y eso también afecta a la estética. Entonces, ¿qué sucede? Un niño japonés, ponerle que a lo mejor no muy actual o un poco más de antes, ponerle 2 años, año y medio, 2 años, 2 años y medio, por ahí, ese rango en el que el ser, la persona se está construyendo, apenas estoy construyendo el yo, en ese estado del individuo. En ese momento, todo a mi alrededor me habla de esa estética, de la simplicidad, de la irregularidad, del número de las cosas, la forma en la que mis referentes, padre, madre, tío, abuelo, quien sea, me muestran y me inculcan cosas, va creando en mí una apreciación de las cosas que queda grabado, queda completamente grabado y digamos es muy difícil de borrar. Nosotros no tenemos eso, nosotros nacimos de este lado del mundo, nosotros nacimos acá para hacerlo más general en Occidente, nosotros no tenemos, a nadie de nosotros, cuando teníamos 2 años, nos vinieron a hablar de Wabi, de Sabi, o de Shibumi, o digamos todos estos conceptos que definen la belleza y la estética en Oriente. Entonces no lo tenemos incorporado, pero eso, hago la salvedad, pero eso no quiere decir que no lo podamos estudiar y no lo podamos de cierta forma incorporar un poco. ¿Por qué? ¿Cómo les digo? Todas las formas de arte tienen un origen más o menos en un lugar geográfico y con el proceso de globalización, el proceso de comunicación en diferentes partes del mundo, el proceso que se llama transculturación, pasan ciertas cosas que no necesariamente tienen que ser arte, son diferentes elementos de una cultura, pasan, sobre todo arte, pero pueden ser muchos, de una cultura a otra y se empieza a aceptar en otras culturas. Ese proceso es súper complejo y ahí empieza a haber un entrelazamiento de las dos culturas. Entonces, dentro de ese espectro que habíamos hablado antes, por ejemplo, la estética occidental, cada uno de los individuos de Occidente más o menos puede ir enmarcado en un espectro de lo que consideran bello, pero unos cuantos de ese espectro, por ahí a lo mejor tienen una sensibilidad diferente o se ven más afectados cuando miran algo extraño, algo que no tiene que ver con esa estética. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pasó muchísimo con el tema del comunismo, toda esta cosa, cuando la Occidente empieza a mirar a Oriente, empieza a ver todas las cosas que ahí suceden, empieza a ver a su cultura, a sus formas de arte, todas esas cosas que a nosotros, bueno, de hecho estamos acá reunidos en esta charla porque nos interesa, ¿no? Porque nos causó nos llamó demasiado la atención. Pero ¿por qué nos llama demasiado la atención? Nos llama demasiado la atención porque es algo diferente a lo que nuestro estándar de nuestro entorno y cultura nos mostraba. Hay un autor japonés que se llama Soetsu Yanagi, que del libro La estética del objeto, la belleza del objeto cotidiano, que
que dice que conocer y ver no es necesariamente lo mismo. Los pensadores occidentales decían que sí. Yo para poder ver algo tengo que conocerlo. Tengo que saber de qué está compuesto y o sea, para entender ese algo, ver desde el punto de vista de entenderlo, sentirlo un poco más allá del simple mero sentido de la vista. Tengo que conocerlo. Este autor japonés habla de que no necesariamente es así. En realidad conocer algo, el conocimiento de algo y el ver con la intuición algo, suele irse, sería ideal que estén juntos, pero suele irse separando. Entonces, esta separación para los japoneses incluso viene siendo beneficiosa. Él explica que si yo abordo un objeto cualquiera, esta maceta, si yo la veo y yo la abordo desde el punto de vista del conocimiento, yo empiezo, mi mente empieza, si tengo ese conocimiento, empieza a bombardear con, sí, es una maceta de grés, puedo decir cualquier cantidad de características de esto, así, circular, con un vidriado, que tiene alto contenido de cobalto, etcétera, 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 y puedo decir, conocimiento. Ahora, toda esa avalancha de conocimiento me impide verla realmente con la sensibilidad para saber si es bella o no. ¿Entienden un poco a lo que voy? O sea, me paré en algún momento de esa avalancha de conocimiento a decir, me parece que esta maceta es bella. O sea, mi sentimiento dice, me gusta la maceta. ¿Hay algo en esta maceta que me dice que es bella? Entonces, de ahí radica esta forma de pensamiento mucho más oriental que dice que ver las cosas con la intuición es mucho más valioso que verlas con el conocimiento. Porque el conocimiento no es que es malo, o sea, no estamos, digamos, haciendo un juicio de valores, no, el conocimiento, no. El conocimiento es necesario, pero si yo abordo las cosas meramente con conocimiento, no dejo espacio para la intuición, para esa sensibilidad. Y esa sensibilidad es importante a la hora de precisamente sentir algo bello. Sea cual sea nuestra percepción de lo que es bello o no. Para ellos, en Japón, y ojo, voy a hacer una aclaración acá muy importante, nada es estrictamente absoluto. O sea, nada realmente es algo que es algo muy personal, ¿no? Nada, muy pocas cosas, muy pocas cosas son realmente absolutas en nuestro mundo. Entonces, cuando yo les hablo de en la cultura japonesa, a los japoneses les gusta tal cosa, no es que es absolutamente así. Como les dije hace un momento, hay un espectro. ¿Entiendes? Así como hay japoneses a los que les gusta una pieza cerámica extremadamente fina y perfecta, hay japoneses a los que les gusta una pieza cerámica deformada, imperfecta y, digamos, ¿cómo se dice? Por ahí a lo mejor incluso está dañada, reparada, digamos la técnica del Kintsugi. Entonces existen esas dos cosas, pero existen dentro de una relación dentro del mismo aspecto. Entonces, cuando para que te quede claro, cuando yo digo al japonés le gusta tal cosa o al occidental le gusta tal cosa, no entro dentro de un encasillamiento absoluto. Solo son ejemplos para que más o menos se pueda ver, se pueda entender el panorama. Al japonés, dentro de su cultura y por una cuestión religiosa, su estética va marcada
por muchas cosas, pero muy fuertemente por lo que es Wabi Sabi y Shibumi. De hecho, Shibumi es un término que Soetsu lo define como que es increíble que toda una nación tenga el mismo concepto, o sea, la misma palabra para definir belleza, o sea, como una sola palabra para expresar lo que ellos consideran estéticamente bello. Entonces, y Shibumi en realidad lo que significa es simplicidad y algo así como discreto, es la palabra. O sea, si yo tengo algo que puede estar fabricado artesanalmente, hecho a mano, todo, digamos, muy una técnica impecable del oficio, pero lo adorno excesivamente con un montón de cosas y colores, eso no está siendo discreto. Por lo tanto, dentro de la estética japonesa no es tan apreciado. Es más apreciado un objeto que tenga esas características, pero que sea discreto. O sea, que tenga esas características de la excelencia del oficio, que de eso vamos a hablar ahora más adelante, pero que tenga todas esas características, pero que a la vez sea discreto, sea simple, sea sencillo. Cosa que difiere, es una de las cosas que mayormente difiere con Occidente, porque Occidente, en diferentes etapas de la historia, en sus formas de arte y artesanía, en realidad intentan decorar, más bien, intentan ver las cosas bellas como algo súper cargado, ¿no? En algunos casos. Entonces se empieza a ver una diferenciación de lo occidental y de lo oriental. Y yo estoy hablando de todo esto porque en realidad vamos a tocar algo más adelante, vamos a ver. Entonces, hay una pregunta, José, porque, por ejemplo, China o Taiwán, tú conoces las macetas de Taiwán, que son sumamente adornadas, una técnica exquisita, realmente están muy bien hechas, pero van diferenciándose completamente de lo que es la belleza japonesa. Esta parte de simplicidad, de eso, ahí hay una diferencia porque Occidente tomó mucho de la parte china, y evolucionó más en ese sentido, en esa dirección, que la parte japonesa. Pero hubo una dicotomía, una distinción en algún momento histórico en el Oriente que marcó eso. No sé si... Sí, lo que sucede es que, mira, la cerámica tiene orígenes muy anteriores a lo que sucedió en China y en Japón en cuanto a cerámica. Pero resulta que en donde en realidad se le dio valor, o sea, se le agregó un valor adicional interesante, en principio fue China. Fue donde empezaron a construir estos hornos enormes, donde se empezó a hacer hincapié en perfeccionar la técnica y toda esta cosa. Entonces, China de por sí, por eso digo que hay que tener en cuenta que no siempre no hay un absoluto, sino que es como un espectro. Incluso en China, tenemos en la mente, en nuestra mente de observador externo, porque nosotros viendo China. Pero nosotros tenemos en nuestra mente de observador externo a China como algo un poco más adornado, más con quizás más ornamento, colores un poco más vivos, toda esta cosa. Pero en realidad la cerámica que se consideró estéticamente importante en cuanto a ceremonia del té y todas esas cosas, era cerámica muy simple. ¿Entiendes? Eran objetos cerámicos de porcelana muy simple, incluso a veces sin ningún ornamento, solamente se apreciaba el esmalte que tenía,
que el esmalte era resultante de un proceso de horneado complejísimo. Entonces se apreciaba, se dejaba a la pieza exhibir el resultado de ese proceso, porque en realidad lo que el oriental busca es realzar el proceso. Hay una diferencia importante entre la cultura oriental y la cultura occidental, es esa. El oriental se aboca al proceso, o sea, no le importa tanto el producto terminado. ¿Entiendes? El producto terminado es una ventana por la que vemos el proceso. Si el producto terminado me deja ver cuál fue el proceso, es un producto bueno. Entonces, el proceso, el oficio, la forma de hacer durante los años y años de perfeccionamiento, eso es lo que el oriental valora. El occidental, a través de la historia del arte, ha ido un poco más abocado al resultado final, a la obra terminada, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, hoy de nuevo, es un espectro, ¿no? Eso no quiere decir que los procesos para crear un cuadro impresionista, por ejemplo, no tengan una importancia de relevancia en cuanto a la obra terminada, sí, y la técnica, ¿no? Pero en realidad dentro de lo cultural, dentro de la mentalidad, ¿no? El occidental va más hacia el objeto terminado, hacia la obra, y el oriental, va hacia el proceso. Entonces, fíjate, José, porque lo que me mencionas es bastante interesante, no lo había pensado mucho en esta forma, pero esto lo aplicamos también en nuestra forma de ver lo de bonsai. Bonsai realmente... Ah, ok, te dejo entonces continuar. Sí, esto vamos. Esa es una diferencia importante Oriente-Occidente. ¿Qué sucede? En Oriente, centrándonos un poco en Oriente, en China, donde se empieza a agregar este valor a las cerámicas, se empieza a agregar valor a las técnicas y a todo esto, se empiezan a lograr piezas que precisamente reflejan el proceso. Y eso empezó a esparcirse o sea, el proceso de transculturación no es un proceso de ahora por el internet, no. Esto viene sucediendo en el mundo hace un montón de tiempo por los movimientos humanos, o sea, la comercialización y todo. Esa cerámica antigua china fue a parar incluso hasta Europa. Entonces, ¿qué sucede? Así como fue parado a Europa, mucho más fácilmente fue parado a Japón, así como ese proceso de transculturación China-Japón, como te digo, llevó y trajo muchas cosas, incluso religión, llevó también cerámica, llevó también bonsai, llevó muchas cosas. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí es donde entra cada cultura y da su aporte. Y la cultura japonesa se caracteriza por una sensibilidad estética diferente. Entonces, por eso el japonés se fue, o sea, lo tomó. Es esta cosa y quiero dejar bien claro el concepto porque lo vamos a ver recurrentemente. El japonés tomó lo que venía, lo miró, dijo, wow, esto es bello, lo hizo suyo y siguió. Entonces, evidentemente, al transcurrir el tiempo, la cerámica china y la cerámica japonesa se diferencian, a pesar de que viene de un proceso de transformación y hubo como un origen común. Se divide, se va hacia dos caminos sensiblemente diferentes. Entonces, por eso vemos que en Japón algunas cosas no, en realidad casi todo, va más relacionado a esa simplicidad, a esa carencia de ornamento, a esa discreción de las cosas para considerarlas bien. Entonces, ahora, dentro de lo que es wabi sabi y estos conceptos, se aprecia
muy fervientemente la irregularidad, lo distorsionado, lo que deja ver, por ejemplo, en el caso de la cerámica, la marca de la mano de la persona que lo hizo. Si yo hago algo con las manos, ese algo no va a ser perfecto, va a ser imperfecto, porque la naturaleza no me permite a mí, con mis manos, hacer algo perfecto. Si lo hiciera una máquina, a lo mejor, por ahí, a lo mejor, ahora tenemos máquinas que tienen impresión 3D, tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero si yo hago algo con mis manos y lo manipulo con mis manos para fabricarlo, eso no va a ser perfecto, nunca va a llegar a ser completamente perfecto. Es una irregularidad. Y esa irregularidad es apreciada por los japoneses. Incluso las irregularidades dadas por lo accidental del proceso. Porque el japonés aprecia la presencia de la naturaleza en el proceso. Si yo, ¿cómo te digo? ¿Cómo lo explico? Si yo voy a hacer esta maceta que está aquí, y yo coloco el esmalte, el vidriado que voy a colocar para esta maceta, y la meto en el horno, y controlo demasiado, así, muy controlado, digamos cómo cae, cómo se funde, todas las cosas, y tengo yo muchísimo control sobre eso, no estoy dejando actuar a la naturaleza. En cambio, si yo hago esta maceta así igual como está, le lanzo encima, no sé, un esmalte o ceniza o lo que sea, y la meto en un horno durante 6 días, un horno leña, donde las condiciones son completamente, digamos, unos artistas de acá de Argentina, los escuché que dijeron, o sea, los leí, que dijeron hace poco, uno intenciona, o sea, uno hace la maceta o hace la pieza cerámica, la mete en el horno, intenciona para intentar conseguir algo. Ahora, la naturaleza hace el resto. O sea, ahí la leña, la ceniza, la temperatura ambiente, todo lo que sucedió durante esa horneada de leña, durante esos días de horneada de leña, terminaron forjando una pieza única, completamente única, donde la huella de la naturaleza está presente. Eso para los japoneses es brutal, increíble, extraordinariamente bello. Entonces, cabe destacar que nos metemos, podemos, si no quieren, lo pueden googlear, en un catálogo de macetas de bonsái de Tokoname, por ejemplo, y vemos macetas perfectas, sin ningún tipo de distorsión, esmaltes sin ningún tipo de ¿cómo se dice? De imperfecciones visibles. De variaciones. De variaciones, sí. Entonces uno dice, ya va, acá hay algo que no cuadra, ¿no? Y tiene un porqué eso. Ese porqué viene siendo precisamente la idea de la simplicidad, de que la maceta no sea lo suficientemente llamativa dentro de lo que ellos consideran llamativo para que opaque al árbol. Debe haber un equilibrio en eso. Entonces, si yo tengo mi árbol, que puede ser cualquier estilo, como sea, yo tengo mi árbol y lo voy a colocar en una maceta que tiene un atractivo extraordinariamente impactante en cuanto a deformidad, imperfecciones, el esmalte que se chorreó y todas esas cosas, la maceta va a ser muy llamativa y el árbol se va a ver opacado. Eso para ellos. Entonces se va buscando a través del tiempo. Tokoname se hace cerámica desde hace 1000 años, no macetas de bonsái, pero sí cerámica,
macetas de bonsái más recientes. Y ellos van buscando, inspirados en la cerámica china, en lo que conocemos como los kobatari, que son macetas extremadamente antiguas, creo que catalogan de 250 años o más de antigüedad, ¿no? Entonces, ellos miran eso, miran esa simplicidad, miran esa estética y empiezan a jugar con eso para crear macetas que no solamente sean bellas, sino que sean funcionalmente usables para un bonsái. Usables desde el punto de vista de cultivo y desde el punto de vista estético. O sea, no solamente el uso de la pieza o del objeto no es solamente del cultivo, sino también como un punto de vista estético. Entonces, si yo tengo una maceta desde el punto de vista del cultivo es perfecta, tiene el piso plano, tiene los suficientes puntos de drenaje, no se echarte el agua, tiene la altura, tiene la porosidad indicada, resiste a las heladas, tiene todas las características que tiene una maceta buena en cuanto a uso del cultivo, pero es demasiado llamativa, entonces no me sirve como un uso para el árbol dentro del para el japonés. Ahora, vamos a pasar acá. Hay algo importante que recalcar, que es que las cosas, a medida que van saliendo de su región de origen y van pisando otras regiones, ese proceso de transculturación es algo que es prácticamente inevitable. O sea, es imposible que una persona en Europa vea el bonsái estrictamente como japonés. Lo va a ver como europeo. Igual pasa acá en América, pasa en Sudamérica. O sea, ¿y qué pasa? Vamos a incorporar nuestra cultura, nuestro toda esta cosa que venimos cargando, toda esta mochila de información y de construcción estética, la vamos a incorporar a la manera en la que vemos eso que vino de Japón. Y cuando lo vamos a hacer, porque nosotros no somos meros espectadores del bonsái, nosotros pasamos a ser bonsaístas, los que decidieron cultivar, algunos desde un punto de vista aficionado, desde un punto de vista profesional, pero nos decidimos a cultivar árboles, darles esa característica, aplicar esa técnica, porque bonsái, a fin de cuentas, viene por ahí, siempre hay discusiones que si es un arte, si no, si la artesanía, no sé qué. Bonsái es una técnica, bonsái es un oficio. Bonsái es aplicar unas técnicas específicas a un árbol para convertirlo en eso. Así como la cerámica es un oficio, así como el dibujo es un oficio, así como la pintura es un oficio, el bonsái es una técnica, es un oficio. Ahora, ¿qué hago con ese oficio? Ya se va. Entonces, acá en Occidente, viene el bonsái, llega acá, y es inevitable que nosotros empecemos a incorporar nuestra cultura a eso. Evidentemente, vienen los choques, porque dentro del espectro, que hablamos antes, por eso, dentro del espectro está el fervientemente defensor de lo extremadamente, el extremo del espectro, el extremadamente clásico japonés, ese que se pone el kimono y la katana y defiende a muerte, y está el que es un poco más liberal y dice: a mí me encanta la estética japonesa, me pareció excelente, me conmovió acá adentro eso diferente que vi que viene de allá, pero bueno, yo soy occidental, sigo siendo occidental y voy a tener siempre unos principios estéticos occidentales. Entonces empiezo a hacer como una amalgama de esas dos cosas para crear algo nuevo.
cosa que ha sucedido en el mundo desde hace, bueno, muchísimos. ¿Qué sucede? La cerámica es uno de esos factores que tuvo un origen en el mundo diferente a Oriente, pero en Oriente se le dio mucho valor, en Oriente se le dio mucha fuerza, se le dio valor agregado, o sea, se le agregaron técnicas, se le agregaron cosas que la hicieron mucho más valiosa. ¿Qué sucede? La cerámica empezó a salir del Oriente, llegó a Occidente, y en Occidente empezaron a copiar lo que hacían como cerámica. Y en Occidente empezaron a replicar esas técnicas y a darle la vuelta y utilizarlas para su propia expresión artística o su propia expresión de belleza o de estética. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo está sucediendo con el bonsai. Lo que pasa es que el bonsai, la salida del bonsai de Japón es mucho más reciente, está apenas enseñada en términos históricos, ¿no? Apenas está saliendo de todo ese Occidente. La cerámica salió mucho antes. Entonces ya la cerámica sufrió todas estas transformaciones y se enriqueció tomando cosas de cada cultura, y ahora podemos ver cualquier cantidad de cosas en cuanto a cerámica increíbles, espectaculares, o sea, una más espectacular que la otra. Entonces, con el bonsai sucede lo mismo. ¿Por qué yo les hablo de todo? Yo les hablo de todo esto porque cuando nosotros vamos a elegir la maceta para nuestro árbol, nosotros no tenemos por qué conformarnos con ir a la tablita esa que anda rodando por internet de si el árbol es formal, informal, es ovalada, rectangular y todo. No. Eso sí, tiene su ayuda, es una guía, te dice más o menos en proporciones y en cuanto a proporciones para la composición y en cuanto a la forma que pueden apoyar mejor a un diseño de un árbol u otro. Pero si nos ponemos a ver hoy en día el diseño o el bonsai como tal ha dado una vuelta durante diferentes lugares del mundo con artistas que lo han llevado a un límite muy muy interesante. Ha dado una vuelta donde ya no los podemos encasillar tanto entre los estilos tradicionales. Hay combinaciones de estilos, hay cosas nuevas, hay cosas incluso más innovadoras. Se está empezando a ver este proceso en el que cada cultura agrega su aporte, y ese aporte de la cultura hace que el resultado sea diferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a elegir una maceta para eso, no nos podemos guiar por la tablita. Nos tenemos que parar un momento y decir, ok, yo necesito una pieza cerámica que haga conjunto con este árbol que yo diseñé, esta composición que yo armé, de manera de que se vea armónico y el resultado sea algo que vaya más o menos en consonancia con lo que yo quiero mostrar. Entonces ahí ya la responsabilidad al elegir una maceta es completamente otra. Hay muchas cosas en las que incluye elegir una maceta. Hace un rato estaba hablando con Enrique. Nosotros en Latinoamérica nos vimos muy limitados en un principio, porque elegir una maceta para nosotros era prácticamente imposible. No había donde elegir en un principio. Entonces era lo muy poco. Entonces veíamos árboles que también eran árboles que venían como tratando de salir, de nacer, hablando en términos conceptuales, parecerse al que es muy la forma de aprender, imitar. O sea, tratábamos de imitar el árbol japonés, ese que nos mostraban muchos japoneses que estuvieron acá en Occidente, digamos en la posguerra, que vinieron y también fueron
parte importante de ese proceso de transculturación, trajeron conceptos, trajeron mucha información que ayudó a que nosotros pudiéramos tener un panorama un poquito más amplio, de lo que en realidad era el bonsai. Entonces empezó a emerger esa cosa que llamaban bonsai, mi idea de cómo elegir una maceta. Entonces nos centramos más que nada en algo que nos diera la posibilidad de cultivar. Más que nada nos centramos en el uso y no en el poder estético o en el poder compositivo que podría tener una maceta. Entonces, dentro de lo que es el bonsai. Entonces, ahora tenemos muchísimas posibilidades. Digamos que no puedo salir a la esquina y digo, bueno, no, me compro esta que es la que calza perfecto mi composición. No va a suceder todavía. Pero hay un abanico muy amplio de posibilidades. Hay muchísima gente que se ha dedicado a traer macetas importadas. Hay muchísima gente, muchísimos ceramistas que se han abocado a crear macetas acá, inspiradas en macetas japonesas, chinas, y adicionalmente agregando ese aporte cultural propio. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir una maceta para nuestro árbol, tenemos que empezar a ver más allá. O sea, no simplemente decir, porque ¿qué es lo que sucede? Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo mi árbol y yo soy extremo fanático de internet, de buscar la Kokufu y las exposiciones de Japón y toda la cosa, y veo los árboles japoneses expuestos y en las macetas antiguas chinas, yo inmediatamente digo, bueno, yo quiero que mi árbol se parezca a eso, entonces tengo que ponerle una maceta. No necesariamente. O sea, en un principio sería aceptable decir, bueno, ok, estás intentando abordar una forma de arte, estás intentando abordar una estética, y para abordarla y conocerla tienes que por lo menos reproducirla. Entonces, bueno, está bien, buenísimo. Pero ya no estamos en esa instancia. Y esa instancia, creo yo, dentro de lo que es la historia del bonsai en Occidente, pasó. Ahora estamos en una instancia en la que estamos empezando a agregar, estamos empezando a aportar. Entonces, no podemos conformar con ver la maceta que apareció en la Kokufu y decir, yo quiero una maceta con esto. No, hay una inmensa variedad de cosas que pueden ser incluso más representativas de nuestra cultura como occidentales, sin dejar de ser bonsai y sin dejar de estar relacionadas con la estética del bonsai oriental. Y ahí es donde yo hago hincapié, porque es precisamente una de las cosas que yo busco con más énfasis. Hay una cosa que se llama sincretismo, o sea, cuando dos cosas parecen o son esencialmente distintas, hay una manera, se puede buscar una manera en la que haya un punto de inflexión donde se juntan, donde se tocan, donde hay un pequeño enlace. Ese punto es genial y es lo que yo busco constantemente. Yo no quiero hacer bonsai ni macetas para bonsai estrictamente a la, ¿cómo se dice?, respetando estéticas japonesas. No. Ni tampoco voy a hacer macetas como las que se hacen para cultivar plantas en los jardines europeos. No. Quiero hacer un match, quiero hacer un punto ahí de unión en donde se pueda sentir esa simplicidad de la maceta, de la estética japonesa, donde se pueda sentir esa discreción, donde se pueda sentir
ahí hablo de sentir porque se trata de eso, se trata de sensibilidad, donde se puedan sentir todas esas cosas, pero también se pueda sentir un poco de lo que es nuestro hoy acá en Occidente. Entonces, es una búsqueda, para los que se estén preguntando, todavía no lo logré, es una búsqueda, es un camino. De hecho, José, creo que es bastante difícil. Por ejemplo, si veo las macetas que tienes ahí atrás, pertenecen al grupo clásico. Yo lo pondría de esta forma. Sí, Como en arte, uno tiene que empezar de una parte que es aceptada socialmente, que es aceptada culturalmente, porque es lo que se les enseña y es la primera parte. Pero lo que tú mencionas es una parte relevante y suma, y es un tema que ha sido tocado una y otra vez en muchos eventos, en muchas cosas de lo que se habla a nivel de Latinoamérica del bonsai latino, ¿no? Pero la gente no está pensando tanto en que realmente la gran parte de lo que va a ser el bonsai latino no son tanto las especies. Sí tenemos algunas especies que son diferentes, pero el crecimiento de los árboles realmente tiene un número limitado de crecimientos que pueden tener en este mundo. Pero la maceta y la historia, en la cultura en la que viene, el hacer el mash histórico, eso sería realmente fundamental para darle un sentir latino. Ahora, ahí viene una cosa muy importante que mencionas, porque nuestra cultura tiende a ser mucho más florida, más exuberante, más llamativa, y es donde el concepto japonés es importante, ver cómo hacer lo que sea sutil, esa parte cultural influenciada en las macetas para que no sean tan fuertes para el tipo de árboles que tenemos. Y esa es la parte que va a ser la parte difícil a crear, creo yo. Sí, te comento. Por ejemplo, te empiezo a dar algunos ejemplos. Bueno, yo tengo macetas acá. Bueno, tengo varias acá, pero son macetas. Esta es una maceta extremadamente simple, bien tradicional, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, digamos, dentro de lo que es complejidad, ¿no? Esta maceta sin embargo, muy bien hecha, por cierto, para alguien que sabe de macetas y que entiende el concepto de hacer una maceta. Nada más viéndola puedo ver el grosor que tiene, la falta de deformidades, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien hecha, las tonalidades están muy bien, entonces es simple, pero no quiere decir que sea sencillo hacerlo. Gracias. Parece simple, sí, pero no es tan simple. Entonces, esta maceta se alinea mucho más con lo que son los conceptos estéticos japoneses tradicionales para lo que es una maceta bonsai específicamente. Ahora, si yo te muestro esta, es completamente otra cosa. Ahora, si yo te muestro esta, tú dirás, esto no es una maceta que yo haya visto por ahí muy la onda tradicional japonesa, ¿no? Y yo te puedo refutar eso diciéndote que yo me inspiré en una de las colecciones de Kobayashi para hacer esta maceta. Hay una maceta en uno de los libros que es muy parecida, en otro color, pero muy parecida. Entonces, sí se puede. Una de las cosas de la cultura japonesa en cuanto al ornamento de las piezas cerámicas es los patrones, y de eso habla mucho Soetsu, porque los patrones, cuando se hacen simples, reflejan más fielmente a la naturaleza según los japoneses. Para los occidentales, no. Para los occidentales el patrón no es la representación como que muy más fiel, sino nos vamos un poco más a lo realista, a la imagen un poco más realista, y ahí sí entran otras cosas, ¿no? Pero para el japonés, el patrón en su simplicidad le saca participación por su simplicidad y por sus limitaciones como patrón, le saca protagonismo a la persona, al individuo,
y le entrega protagonismo a la naturaleza. Entonces una ornamentación de una pieza cerámica en Japón con patrones, buenos patrones, sería considerada estéticamente bella. Ahora, ornamentar una maceta no es estrictamente salirse del japonés, o sea, del quebrantar, como decir, un sacrilegio al wabi, al sabi y al shi. No, ornamentar una maceta no es un sacrilegio. Ahora, todo depende de cómo la ornamento. ¿Entiendes? Ahí es donde se busca el punto de conexión. Yo no voy a agarrar una maceta, por ejemplo, con estas características bastante alineadas a lo que es la cultura oriental, y le voy a colocar, no sé, flores de colores y un montón de cosas. Puedo incorporar un ornamento, puedo incorporar, por ejemplo, un tallado, puedo incorporar, por ejemplo, un bajo relieve o un alto relieve sobre la maceta que haga referencia a algo un poco más occidental que oriental, y consigo un punto de inflexión. No tengo ahora uno para mostrar porque realmente todo se hace, pero es una de las cosas que estoy buscando últimamente, aplicando dibujos sobre las macetas, algo que también se hace en Japón, pero los motivos son diferentes. O sea, si el japonés pinta con pincel, o el chino pinta con un pincel sobre una maceta, sobre una pieza cerámica, un paisaje, seguramente va a pintar un paisaje de su entorno. En cambio, si yo agarro y hago un bajo relieve sobre una maceta de un paisaje o de un motivo occidental, estoy incorporando, estoy añadiendo algo interesante. Entonces, logro esa... José nos está presumiendo una maceta. Creo que, bueno, José tiene mucha... porque José es nuestro representante allá en Puerto Rico, y ha llevado varias macetas de nosotros para allá, y tiene macetas que son de esas que en alguna oportunidad he intentado incorporar motivos que no son necesariamente japoneses dentro de macetas que tienen una estética oriental. Entonces, ese match que parece algo contrastante, que sí, digamos, puede haber un contraste, pero ese contraste puede llegar a ser interesante. Eso puede ser un contraste llamativo, un contraste que agrega valor estético, no que lo resta. Para nosotros, por ahí a lo mejor se lo cuesta en japonés y que la 25. Pero si nosotros nos salimos de esa búsqueda de la aceptación del origen, o sea, yo para hacer un bonsai, mi bonsai, mi composición tiene que ser aceptada por el japonés, necesariamente. Bueno, en eso ahí te diré que todos los japoneses que yo conozco, ellos no ven mal este tipo de cosas. Es más, Exacto. Nosotros ideamos en nuestra mente que la visión del japonés es que lo va a ver mal, pero somos nosotros y no tanto ellos. Es un tipo de psicosis Latinoamérica de sentirse menos, en lugar de sentirse menos. Pero realmente, desde el punto de vista de los japoneses verdaderos, ellos lo dicen y dicen, wow, está interesante. ¿Sí? Pero es que imagínate algo, ponete en la postura de una persona como el japonés, en la que algo de tu cultura salió al mundo y es tan valorado, y la gente está haciendo de todo con eso y está agregando valor, y sería maravilloso. Para mí, por ejemplo, sería maravilloso. Yo conozco algunas anécdotas de algunos japoneses que han venido, maestros japoneses que han venido a Latinoamérica, y les han mostrado los árboles, y por ejemplo les muestran pinos, y no,
estaba cansado de ver pino. Ha visto pino toda su vida. ¿Me entiendes? Entonces ve una especie autóctona y dice, ¡guau! Esto está interesante. No importa si el árbol estaba extraordinariamente diseñado o no. Le pareció interesante porque era un aporte. Utilizar una especie autóctona de acá para aplicar una técnica japonesa ya es un punto de inflexión, es sincretismo. Entonces ya ahí se está hablando de una unión, de un valor agregado, se puede mirar un poco el contraste, se puede también mirar esa unión. Entonces, para ellos eso es súper interesante, es súper, wow, mirá lo que están haciendo estos tipos acá con lo que nosotros hacíamos allá. O sea, y ahí es donde está la responsabilidad de nosotros como artistas del bonsái y de la cerámica, de intentar incorporar cosas que realmente agreguen, no que lo resten, que de verdad agreguen. Entonces, cuando yo voy a elegir una maceta, ahora tenemos infinidad de posibilidades. Tenemos no sé, puedo nombrar algunos. Minaray en Estados Unidos está usando unos esmaltes espectaculares, porque usa la técnica de cristalizar el esmalte, lo que genera una cantidad de patrones sobre el vidrio de la maceta impresionante, con una cantidad de colores impresionantes, que por ahí a lo mejor no va tan alineado con la estética japonesa, pero que agrega muchísimo valor, y seguramente eso se puede alinear con algún árbol que tenga la suficiente potencia y la suficiente impacto visual para que no se vea opacado por eso y haga una composición estilística. Entonces, de hecho, tengo unos de esas macetas hechas por mi padre hace ya algunas décadas, exactamente con ese proceso. Y fíjate, cazar un árbol tendría que ser un árbol con mucha floración, que sí podemos tener aquí en Latinoamérica, y algún tipo de formas extrañas que le daría exactamente ese match a ese tipo de procesos, sí, que obviamente tienes razón, no los he visto en Japón. Sí, una de las cosas que ayuda a elegir, y ahí vamos a entrar un poco más en ese tema, una de las cosas que ayuda a elegir es la consonancia, o sea, que las piezas, o sea, que las dos cosas que yo quiero unir en una composición tengan algo de relación. En el caso de lo que tú estás nombrando, estamos hablando del poder visual o el impacto visual que tiene el color. Si el color de una maceta tiene un impacto muy fuerte por su vidriado, evidentemente me va a ser mucho más fácil, no quiere decir que sea exactamente así, pero va a ser mucho más fácil que yo logre hacer un match con un árbol que tenga un impacto visual en cuanto a color similar. O sea, una floración extremadamente bella, o una coloración de otoño muy impactante, o cosas así. Incluso dentro de la diversidad de árboles latinoamericanos y son, digamos, bastante tropicales, podemos encontrar casi cualquier cantidad de cosas. Las cortezas que se descaman y dejan estas manchas, se puede llegar a hacer un match bastante impresionante con una maceta que tenga cristales. Entonces, cuando hablo de cristales, me pasa que bueno, yo decidí no vamos a mostrar fotos ni nada de eso, de otras cosas, o en la presentación, porque me pareció mejor hacer la charla. Pero cuando hablamos de cristales, lo que se quiere decir es que, por ejemplo, esto es un esmalte, esto es un vidriado que está limpio, terso, sobre la maceta. Porque cuando yo lo horneé, esto llegó a una cierta temperatura en la que este vidrio consiguió una viscosidad que hizo que se planchara sobre la superficie de la maceta. Ahora, cuando yo ese vidrio son sílice fundido, mayormente sílice fundido, como otros óxidos, cosas así, para ser más específico, dióxido de silicio fundido, en realidad al final termina siendo sílice.
si yo lo dejo a esa temperatura, o una temperatura menor donde todavía es viscoso, y lo dejo bastante tiempo, ese mineral se va a ir acomodando y formando cristales. Y esos cristales se ven como manchas cristalizadas, que pueden tener diferentes patrones dependiendo de los diferentes minerales que hay en el esmalte. Entonces, para que sepan un poco lo que conocen, a lo que se refiere un esmalte con cristal. Entonces, esas manchas, esas formaciones que se logran, pueden llegar a ser muy usables con algunas cortezas, con algunos follajes autóctonos de acá. Hablando desde el punto de vista de la cerámica, yo puedo también tener una maceta muy sobria como esta, incorporar un patrón o un desgaste que se vea natural o intervenido, o sea, que agregue un punto que ayude a conectar con el árbol. Entonces, eso es en realidad lo que le digo yo a muchas personas: la maceta para nosotros, que somos, digamos, el agente que aporta a una cultura que viene de afuera, a una forma de arte que viene de otra cultura, mejor dicho. La maceta es una herramienta súper versátil en la que podemos llegar a aportar. Es una herramienta súper versátil en la que podemos llegar a ponernos ahí, poner nuestro granito. A la hora de elegir, sí, yo me puedo poner acá a hablarle una hora de la maceta rectangular, que si el formal, con una cosa. De hecho sería bueno, José, tal vez, porque ya nos vamos alargando bastante, y realmente hay muchos temas, porque fue como la punta del iceberg, ¿no? Hay muchos temas, y salieron algunos que nunca había pensado en cuanto, por ejemplo, en exhibiciones la gente se está fijando, por ejemplo, cuando pones una exhibición, piensa nada más bueno, eso ya pensan en una exhibición buena, piensan en qué árboles van con qué árboles para poner en conjunto y que tenga cierta armonía, pero no están pensando necesariamente en la parte de las macetas y cómo las macetas están influenciando qué tipos de árboles deben de estar ahí, y creo que eso sería fundamental para una buena exhibición en algún congreso, cosas de ese tipo, la forma de cómo se posicionan las cosas y el tipo de macetas. Una maceta muy llamativa corresponde más bien a un árbol menos fuerte en muchos casos que una maceta más sencilla que le realza más a un árbol mejor. Entonces habría muchos temas ahí para platicar interesantes de discusión. Sí, de hecho, lo que les comenté ahora hace un momento para digamos, recurso que podemos utilizar para elegir la maceta de un bonsai, esta cosa de la consonancia, de que haya una similitud, pero también puede ser un contraste. Sí. Porque los contrastes bien usados son interesantes en la composición. Entonces yo puedo llegar a lograr un contraste o a utilizar un contraste que hay muchas maneras de ver. Cuando, por ejemplo, en este caso, con la muestra de las exposiciones, una persona que quiera hacer el montaje de la exposición, y en el proceso de hacer el montaje de la exposición tome en cuenta solamente el árbol del borde de la maceta para arriba, no estaría muy en la onda. Hay que tomar el conjunto en general. Estamos hablando de árbol, maceta, la mesa de exposición o lo que se use para colocarla sobre la superficie. Todo es un conjunto que es una composición en realidad, y que va a tener una relación con la composición de al lado, que la va a decidir la persona que hace el montaje. Entonces, ahí entran un montón de factores, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ahorita ya se nos pasó el tiempo,
para tener los videos relativamente útiles. Y la realidad es que sí se abren muchos temas muy, muy interesantes que no los quisiera cortar por falta de tiempo. Y creo que sería bueno tener una segunda parte. No sé si tú estarías dispuesto a dar una segunda parte sobre el tema. Te comento, por ahí a lo mejor pudiéramos cerrar esta parte, dándole la oportunidad a algunas personas si quieren hacer alguna pregunta, digamos, análisis, todas estas cosas, o algo sí, que quieran. efectivamente. No sé, José, si tienes algunas preguntas, sería súper bueno. Y veo que Víctor está ahí ya conectado y listo, con una sonrisa, con ganas de platicar. Víctor. He estado participando todo, he oído, por eso es muy interesante, gracias por esta primera parte que definitivamente, con todo lo que ha dicho, ha abierto tantas preguntas y tantas cosas que de verdad este tema se amerita otro día. Te agradeceríamos que nos dé la oportunidad de otro día seguir hablando, porque cada vez que habla de un tema como que se abre otra ventana y otra ventana. Ha sido muy interesante, de verdad. Gracias. Lo que pasa cuando uno habla de estas cosas y se van abriendo como diferentes ramas, es que todo esto está relacionado. Entonces es imposible hablar de estética de la maceta del bonsai y tocar temas variados que involucran. Entonces, evidentemente vamos a necesitar un poco más de tiempo. Sí, definitivamente, porque también la parte cultural se me hace sumamente importante. Y por ejemplo, Tom Benda, un amigo mío ceramista ahí en República Checa, él empezó a vender muchas macetas y tiene un estilo gótico ligeramente incluido en sus macetas para presentar parte de la cultura que ellos tienen. Y eso es como un factor muy importante, muy interesante. Entonces, habría que pensar también a futuro cómo ir llevando un movimiento cultural dentro de esto. Y como mencioné, la primera parte esencial es empezar con algo clásico, porque si uno no empieza con algo clásico, es difícil ser tomado en cuenta por otros niveles. Pero una vez ya pasado eso, por ejemplo, tú ya pasaste a ese nivel, ya tienes una libertad artística mucho mayor para poder expresar y empezar a mover este tipo de cosas a otro rango de artístico. Lo importante de José, perdona que te interrumpa, es que está abierto a todo tipo de opinión. Yo estoy en el mercado aquí con él representando la línea y le he llevado inquietudes de los mismos clientes y él trabaja sobre esas inquietudes y se hacen cambios en el proceso. Se hacen cosas nuevas, cosas diferentes que llaman la atención a la clientela, a los bonsaístas, porque se adaptan a los árboles también a veces. Sí, una de las cosas importantes que pudiéramos resaltar es que una de las cosas con las que yo puedo medir si la maceta, en parte, acuérdense de lo no absoluto, una de las cosas con las que yo puedo medir si las macetas están realmente hablando de la cultura acá, es la gente. Hay gente que está muy, como les digo, en ese extremo del espectro, muy apegada a lo estrictamente oriental. Pero hay gente que no, hay gente que está empezando a gustar más cosas. Entonces, les gustan las macetas con textura, les gustan las macetas con dibujo, les gustan las macetas con cosas interesantes agregadas, o intervenciones agregadas. Y eso habla de una cultura hablando, o sea, es una cultura expresándose. Y yo estoy atento a eso, escuchando, para entender un poco qué es lo que quiere la gente también. Bueno, también obviamente no vamos a mentir, acá es un negocio, entonces también tengo que tener ese oído hacia el cliente, pero también desde un punto de vista estético, o sea, eso me ayuda a mí a construir una estética que en realidad también haga un match. No es solamente mi visión, no es solamente estrictamente la visión de yo como artista agregando cosas, ¿no? Sí, o sea, de hecho, muchas veces hay personas que vienen y
me comentan sobre una maceta que quieren, una maceta muy específica, que se sale abruptamente demasiado de lo que es la línea estética de lo que yo hago, y bueno, decido no hacerlo. No voy a hacer. No es en realidad lo que... Pero son casos muy aislados, muy aislados. En la mayoría de los casos hay mucha aceptación, la gente está enloquecida con las macetas con textura, así que es un camino, es una búsqueda, como les dije, es una búsqueda que estoy haciendo desde hace poco tiempo, y vamos poco a poco, espero tener resultados más interesantes también. Excelente. Bueno, pues si no tenemos más preguntas esta vez, esperemos que tenerte nuevamente por acá, porque a mí sí me quedan muchas preguntas por hacerte y muchos temas que sería bueno